Hola amigos, bienvenidos una vez más. A continuación abordaremos el evento de la Torre de Babel, destacando la ambición del rey Nimrod de construir una torre que llegara al cielo. Dios, viendo esta acción como un desafío, confunde las lenguas de los trabajadores, deteniendo la construcción y dispersándolos por el mundo. Este relato subraya lecciones sobre la humildad, la importancia de la cooperación y el respeto por los designios divinos, enseñando las consecuencias de desafiar lo divino mediante actos de soberbia y vanidad. Si te intriga la fascinante historia de la Torre de Babel, las interrogantes y las enseñanzas que podemos extraer en cuanto a los designios divinos, entonces este es el momento de profundizar aún más en estas historias que han moldeado la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos, donde seguiremos explorando los misterios y las lecciones de las narraciones bíblicas. Únete a nuestra comunidad y continúa este viaje de descubrimiento y reflexión. En tiempos antiguos, en una época remota, en una región lejana donde los hombres se dedicaban a la construcción de imponentes torres que parecían tocar el cielo, reinaba un monarca de gran poder y autoridad, conocido como Nimrod. Este soberano destacaba por su insaciable ambición y un ego que rivalizaba con la magnificencia de las torres que impulsaba a erigir con fervor. En una jornada particular, en la cúspide de su ambición desmesurada, Nimrod concebió la grandiosa idea de erigir una torre que desafiara los límites del cielo. Con un ardor indomable, convocó a sus más hábiles arquitectos, ingenieros y obreros, y les impartió la encomienda de iniciar la edificación de esta colosal estructura que pasaría a la posteridad como la renombrada Torre de Babel. Los trabajadores se entregaban sin descanso, desde el alba hasta el ocaso, dedicados a la laboriosa tarea de reunir ladrillos y apilarlos uno sobre otro con el firme propósito de elevarse hasta las mismas alturas celestiales. Sin embargo, conforme la imponente torre se alzaba majestuosa hacia el firmamento, un fenómeno inexplicable comenzó a manifestarse. Una extraña disonancia se apoderó del lugar, y la armonía que había reinado entre los constructores se vio perturbada por completo. Las palabras se volvieron ininteligibles entre ellos, y aquellos que compartían una lengua distinta se encontraron incapaces de comunicarse, sumiendo al sitio de construcción en una confusión caótica y desconcertante. La grandiosa creación concebida por Nimrod se encontraba ahora en grave peligro de desintegrarse, amenazada por el abrumador peso de la discordia lingüística que había surgido entre los trabajadores. Los obreros se enzarzaban en acaloradas discusiones, mientras que los ingenieros luchaban por transmitir instrucciones claras en medio del caos lingüístico que los rodeaba. El desorden y la confusión se extendían por todo el lugar de construcción, poniendo en riesgo la continuidad de la magnífica obra emprendida por el monarca Nimrod. Desde lo más alto de los cielos, la mirada divina de Dios penetró en la vastedad de la tierra y observó con penetrante claridad la arrogancia desmedida y la vanidad que consumían tanto al rey Nimrod como a su séquito. Consciente del desvío de sus corazones y la falta de humildad que los dominaba, Dios decidió intervenir en el destino de la construcción de la torre, reconociendo la necesidad de impartir una lección trascendental sobre la importancia de la humildad y la colaboración entre los hombres. Con un suspiro compasivo, Dios descendió desde lo más alto de los cielos y extendió su influencia divina sobre los trabajadores, alterando la estructura misma de sus lenguas. En un instante, cada grupo de individuos se encontró hablando en una lengua desconocida para los demás, sumidos en la confusión y la incapacidad de entenderse mutuamente. La comunicación, que antes había sido fluida y colaborativa, se rompió por completo, convirtiéndose en un laberinto de sonidos incomprensibles. Ante esta discordia lingüística impuesta por la mano de Dios, la construcción de la Torre de Babel se detuvo abruptamente, como si el mismísimo universo hubiera emitido un decreto de interrupción. Desconcertados y desalentados por la repentina confusión lingüística impuesta por la mano divina, los trabajadores abandonaron la obra de la Torre de Babel, dispersándose en todas direcciones por los confines del mundo conocido. Cada grupo llevaba consigo el peso de sus nuevas lenguas, ahora separados por barreras lingüísticas que antes no existían.
La imponente estructura, una vez símbolo de la ambición desmedida y la arrogancia humana, quedó abandonada y sin terminar, erguida como un monumento silente que recordaba a la humanidad la futilidad de desafiar los designios divinos y la importancia de la humildad y la cooperación en la búsqueda de la grandeza. Así, el misterio de Babel fue desentrañado, dejando una lección eterna sobre la importancia de la humildad, la cooperación y el respeto por los planes de Dios. En su esencia, más allá de ser simplemente un relato antiguo, se revelaba como una parábola atemporal, una enseñanza inmutable sobre los valores fundamentales que guían la existencia humana. La lección extraída de este episodio legendario perduró en el corazón de las generaciones venideras, recordándoles la importancia de la humildad, la necesidad de la cooperación y el inquebrantable respeto por los planes y designios de Dios, cuya sabiduría trasciende todo entendimiento humano. A continuación te presentamos las interrogantes más comunes en cuanto a este tema. ¿Qué habría pasado si los constructores de la Torre de Babel hubieran logrado completar su construcción y llegar hasta el cielo? Imagina un mundo en el que la Torre de Babel se alzara majestuosa hasta el cielo, desafiando los límites conocidos de la humanidad. En este escenario de posibilidades infinitas, podríamos contemplar una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la historia para siempre. Desde un punto de vista religioso y espiritual, la culminación de la Torre de Babel podría haber provocado la ira divina, desatando consecuencias catastróficas sobre la humanidad, quizás similares al diluvio universal. Dios, en su infinita sabiduría, podría haber intervenido de manera más directa para detener la ambición desmedida de los seres humanos y recordarles su lugar en el universo. El impacto en la comprensión del universo habría sido monumental. La llegada de la humanidad al cielo habría cambiado radicalmente nuestra percepción del cosmos y nuestro lugar en él. Nuevas teorías y concepciones sobre la naturaleza del universo y la existencia humana habrían surgido, desafiando las creencias y conocimientos establecidos hasta ese momento. El desarrollo tecnológico y científico habría experimentado un avance sin precedentes. La construcción de una estructura tan monumental habría requerido avances significativos en ingeniería y tecnología. Si los constructores hubieran tenido éxito, la humanidad habría alcanzado nuevos niveles de conocimiento y capacidad técnica, acelerando el progreso científico y tecnológico de manera exponencial. En términos políticos, la finalización de la Torre de Babel podría haber consolidado el poder del rey Nimrod sobre la región y más allá. Esto habría llevado a una posible unificación bajo un gobierno mundial o, incluso a la expansión imperial de Babel sobre otras tierras, alterando el mapa político y cultural del mundo para siempre. Las consecuencias sociales y culturales habrían sido igualmente impactantes. La construcción exitosa de la Torre de Babel habría llevado a cambios significativos en la estructura social y cultural de la humanidad. Podría haber fomentado una mayor cooperación entre diferentes grupos lingüísticos y culturales, o, por el contrario, haber exacerbado las divisiones y desigualdades existentes. De esta manera, la finalización de la Torre de Babel habría tenido un impacto profundo y duradero en la historia y el destino de la humanidad. Aunque las verdaderas consecuencias solo pueden ser objeto de especulación, su influencia habría transformado el mundo de una manera que aún hoy resulta difícil de imaginar. Existen ruinas o evidencias arqueológicas que respalden la existencia de la Torre de Babel. Si imaginamos una expedición arqueológica que se aventura en las vastas llanuras de Mesopotamia, en busca de evidencia tangible de la legendaria Torre de Babel, equipados con herramientas de excavación y una curiosidad inagotable, los arqueólogos se adentran en las arenas del tiempo, en busca de respuestas a una de las preguntas más intrigantes de la historia antigua. Entre las ruinas de antiguas ciudades y templos, los investigadores buscan pistas que confirmen la existencia de la Torre de Babel. Buscan inscripciones antiguas, relieves tallados en piedra y otros artefactos que puedan arrojar luz sobre esta mítica estructura. Cada descubrimiento potencialmente revelador despierta la emoción y la anticipación entre el equipo de arqueólogos, ansiosos por desentrañar los misterios del pasado. A medida que excavan más y más profundo, encuentran restos de antiguas zigurats, torres escalonadas que se asemejan a las descripciones de la Torre de Babel en las antiguas escrituras.
Estas imponentes estructuras, construidas hace miles de años por civilizaciones antiguas como los sumerios y los acadios, sugieren la posibilidad de que la Torre de Babel haya sido una realidad histórica. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos intrigantes, los arqueólogos aún no han encontrado evidencia definitiva que respalde la existencia física de la Torre de Babel. Las pruebas son fragmentarias y abiertas a interpretaciones diversas, lo que deja la cuestión aún sin resolver. A medida que el sol se pone sobre el paisaje arqueológico, los investigadores regresan a su campamento con más preguntas que respuestas. La búsqueda de la Torre de Babel continúa, impulsada por la fascinación eterna por los misterios del pasado y la esperanza de un día desenterrar la verdad detrás de una de las historias más enigmáticas de la antigüedad. ¿Cómo habría sido el mundo si la confusión de lenguas nunca hubiera ocurrido en Babel? Imagina un mundo donde la confusión de lenguas en Babel nunca ocurrió, donde la humanidad sigue hablando un solo idioma común, compartiendo historias, conocimientos y experiencias sin barreras lingüísticas. En este mundo hipotético, la historia y el destino de la humanidad habrían sido radicalmente diferentes. Las civilizaciones antiguas habrían prosperado en una atmósfera de comunicación fluida y colaboración sin obstáculos. Las ideas y los descubrimientos habrían sido compartidos y desarrollados en conjunto, llevando a avances científicos, tecnológicos y culturales mucho más rápidos y significativos. Los imperios antiguos habrían surgido y caído, pero la unidad lingüística habría servido como un vínculo común que trasciende las fronteras geográficas y políticas. La historia de la humanidad habría sido moldeada por un sentido compartido de identidad y propósito, en lugar de divisiones lingüísticas y culturales. La literatura, el arte y la música habrían florecido en un ambiente de intercambio cultural sin restricciones. Las obras maestras de la literatura mundial, las obras de arte y las composiciones musicales habrían sido creadas y disfrutadas por personas de todos los rincones del mundo, enriqueciendo la experiencia humana de maneras inimaginables. Sin embargo, aunque un mundo sin la diversidad lingüística generada por la confusión de lenguas en Babel habría fomentado una comunicación más fluida y un sentido de unidad entre las personas, no estaría exento de desafíos y dilemas únicos. Uno de estos desafíos radicaría en la preservación de las tradiciones culturales y la identidad nacional. A medida que las diferentes lenguas se fusionan en una única, la homogeneidad lingüística podría amenazar con borrar la rica diversidad de lenguas y culturas que enriquecen nuestra humanidad. Las lenguas minoritarias y las culturas étnicas podrían correr el riesgo de ser marginadas o incluso olvidadas en este proceso de unificación lingüística, planteando preguntas importantes sobre la equidad y la justicia cultural. La pérdida de lenguas y culturas minoritarias no solo representaría una disminución en la diversidad cultural de la humanidad, sino que también podría llevar consigo la desaparición de conocimientos ancestrales, tradiciones milenarias y formas de vida únicas. La preservación de estas lenguas y culturas sería crucial no solo para mantener viva la rica herencia cultural de la humanidad, sino también para promover la comprensión intercultural y la tolerancia en un mundo cada vez más interconectado. Por lo tanto, en un mundo sin la diversidad lingüística generada por la confusión de lenguas en Babel, la preservación y promoción de la diversidad cultural sería un desafío fundamental y una responsabilidad compartida por todas las sociedades y gobiernos del mundo. Esto requeriría un compromiso continuo con la protección de los derechos lingüísticos y culturales de todas las personas, así como iniciativas para revitalizar y promover las lenguas y culturas minoritarias en riesgo de extinción. Solo mediante un esfuerzo concertado y solidario podríamos garantizar que la riqueza y la diversidad cultural de la humanidad perduren para las generaciones futuras. En un mundo donde la confusión de lenguas en Babel nunca ocurrió, la humanidad habría experimentado una mayor unidad y cooperación, abriendo las puertas a un nuevo horizonte de logros y entendimiento mutuo. La comunicación fluida y sin barreras lingüísticas habría facilitado el intercambio de ideas, conocimientos y culturas entre todas las personas, creando un tejido social más cohesionado y resiliente. En este escenario utópico, podríamos imaginar avances científicos y tecnológicos que superan con creces nuestros logros actuales, ya que la colaboración global habría impulsado la investigación y el desarrollo a niveles sin precedentes. La cura para enfermedades mortales,
soluciones sostenibles para los desafíos ambientales y la exploración del espacio exterior podrían haber sido alcanzadas mucho antes de lo que podemos imaginar en nuestro mundo actual. Culturalmente, un mundo sin la confusión de lenguas en Babel habría celebrado la diversidad como una riqueza invaluable, fomentando el intercambio cultural y la apreciación mutua entre diferentes grupos étnicos y culturales. Las artes, la música y la literatura habrían florecido en un ambiente de enriquecimiento mutuo, dando lugar a expresiones artísticas y culturales aún más vibrantes y diversas. Sin embargo, este mundo utópico no estaría exento de desafíos únicos y cuestiones éticas que requerirían atención y resolución. La preservación de la identidad cultural y lingüística de los diferentes grupos étnicos podría ser una preocupación importante, ya que la homogeneización lingüística podría amenazar la diversidad cultural que enriquece nuestra humanidad. Además, la gestión equitativa de recursos y oportunidades en un mundo globalizado requeriría un enfoque cuidadoso y colaborativo para garantizar que todos los individuos y comunidades tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. La ética en la investigación científica y tecnológica también sería fundamental para garantizar que los avances beneficiosos se utilicen para el bienestar común y no para perpetuar desigualdades o injusticias. Un mundo sin la confusión de lenguas en Babel habría sido un lugar de posibilidades infinitas y unión sin precedentes, pero también habría requerido un compromiso continuo con los valores de equidad, diversidad y justicia para garantizar un futuro próspero y sostenible para toda la humanidad. ¿Por qué Dios decidió intervenir específicamente en la construcción de la Torre de Babel y no en otros proyectos humanos similares? Imagina un debate celestial en el que los ángeles se reúnen para discutir la intervención divina en la construcción de la Torre de Babel. Dios, en su trono celestial, contempla el panorama de la humanidad y sus numerosos proyectos y empresas. Entre los susurros de los ángeles surge la pregunta: ¿por qué Dios decidió intervenir específicamente en la construcción de la Torre de Babel y no en otros proyectos humanos similares? La respuesta, según los sabios celestiales, reside en la naturaleza única de la ambición humana detrás de la Torre de Babel. Mientras que otros proyectos podrían haber sido impulsados por la búsqueda del conocimiento, la supervivencia o la adoración, la construcción de la Torre de Babel fue impulsada por la arrogancia y la vanidad desmedida de la humanidad, desafiando directamente la voluntad divina. Dios, en su sabiduría infinita, vio la construcción de la Torre de Babel como un acto de rebelión contra su autoridad y un intento de igualar la grandeza divina. Sabiendo que el camino que lleva a la soberbia es peligroso y destructivo para la humanidad, decidió intervenir para detener este proyecto particular y enseñar una lección sobre la humildad y la obediencia a sus designios. Por lo tanto, la intervención divina en la construcción de la Torre de Babel no debe interpretarse como un acto de favoritismo o discriminación, sino más bien como una respuesta directa a la naturaleza arrogante y desafiante de este proyecto en particular. Dios, en su infinita sabiduría y amor por la humanidad, actúa de acuerdo con los principios eternos que guían su relación con sus hijos. Al intervenir en la construcción de la torre, Dios no solo detiene la empresa arrogante de los hombres, sino que también envía un mensaje claro y poderoso sobre la importancia de la humildad y la rectitud en la conducta humana. Su acción, lejos de ser un castigo arbitrario, se revela como un recordatorio amoroso de los principios eternos que guían la relación entre Dios y la humanidad. En su intervención divina, Dios nos enseña que el verdadero progreso y la verdadera grandeza no se alcanzan a través de la vanidad y la desobediencia, sino más bien a través de la obediencia a sus designios y la humildad en nuestros esfuerzos. La caída de la torre es un recordatorio contundente de que aquellos que se elevan demasiado alto en su propia soberbia están destinados a caer, mientras que aquellos que caminan con humildad y rectitud son bendecidos con la gracia divina. En este sentido, la historia de la Torre de Babel es más que un relato sobre la construcción de una estructura física. Es una lección atemporal sobre los peligros de la arrogancia y la importancia de vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios eternos de Dios. Nos recuerda que, aunque podamos aspirar a grandes logros, siempre debemos hacerlo con humildad y respeto por los límites establecidos por el Creador. La intervención divina en la Torre de Babel
es un testimonio del amor incondicional de Dios por la humanidad y su deseo de guiarnos por el camino de la verdad y la rectitud. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la obediencia a Dios y la humildad en nuestros corazones. La intervención divina en la Torre de Babel es un ejemplo de la manera en que Dios guía y protege a la humanidad, incluso cuando sus acciones pueden resultar difíciles de entender desde nuestra perspectiva limitada. Su amor por sus hijos se manifiesta a través de su deseo de enseñarnos lecciones importantes y de guiarnos por el camino de la rectitud y la humildad. En última instancia, la historia de la Torre de Babel nos recuerda que Dios está siempre presente en nuestras vidas, velando por nuestro bienestar y guiándonos por el camino de la verdad y la justicia. Su intervención en la Torre de Babel es un testimonio de su amor incondicional por la humanidad y su deseo de que vivamos nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas y principios eternos. ¿Qué podría simbolizar la Torre de Babel como una metáfora de la ambición humana descontrolada? Imagina un relato que se remonta a tiempos antiguos, cuando la ambición humana se manifestaba en la construcción de una torre imponente que desafiaba los cielos. La Torre de Babel, una vez erguida con la esperanza de alcanzar las alturas divinas, se convierte en una poderosa metáfora de la ambición humana descontrolada. En este relato, la torre representa la búsqueda incansable de grandeza y poder por parte de la humanidad. Los constructores, impulsados por la arrogancia y la vanidad, buscan elevarse por encima de sus límites y desafiar los designios divinos. Su ambición desmedida los impulsa a construir cada vez más alto, sin considerar las consecuencias de sus acciones. La Torre de Babel se convierte en un símbolo de la codicia y la avaricia humanas, que no conocen límites ni restricciones. Los constructores se obsesionan con su proyecto, ignorando las advertencias y los signos de peligro que podrían llevar a su ruina. Su ambición los ciega ante la realidad y continúan construyendo sin cesar, alimentados por la ilusión de grandeza y la búsqueda de gloria. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel también es una advertencia sobre las consecuencias devastadoras de la ambición descontrolada. A medida que la torre se eleva hacia el cielo, desafiando los límites de la humanidad, la intervención divina pone fin a su construcción de manera abrupta y dramática. En un instante, la soberbia de los constructores se encuentra con la fuerza irresistible del destino, y la caída de la torre se convierte en un símbolo poderoso de la caída inevitable de la ambición humana desenfrenada. La dispersión de los constructores y la confusión que sigue a la intervención divina nos recuerdan la fragilidad de nuestros esfuerzos cuando se basan en la arrogancia y el deseo de desafiar los designios divinos. La caída de la torre es más que una simple derrota arquitectónica. Es un recordatorio contundente de que la soberbia precede a la caída y que ningún proyecto humano está exento de las leyes inexorables que rigen el universo. En este sentido, la historia de la Torre de Babel nos enseña una lección atemporal sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de reconocer nuestros propios límites. Nos recuerda que, aunque podamos alcanzar las estrellas con nuestras aspiraciones, nunca debemos olvidar que somos seres finitos en un mundo regido por fuerzas más allá de nuestra comprensión. La caída de la torre es un llamado a la humildad y a la sabiduría, recordándonos que, aunque podamos alcanzar las alturas más elevadas, siempre debemos hacerlo con el debido respeto y con una conciencia de nuestras propias limitaciones. Es un recordatorio de que la grandeza verdadera no se encuentra en la altura alcanzada, sino en la manera en que vivimos nuestras vidas y en la calidad de nuestras relaciones con los demás. Además, nos recuerda que la grandeza verdadera no se encuentra en la altura alcanzada, sino en la manera en que vivimos nuestras vidas y en las relaciones que cultivamos con los demás. Nos desafía a buscar la grandeza no solo en nuestras acciones individuales, sino también en nuestra capacidad para colaborar y trabajar juntos, en armonía con el universo que nos rodea. Si te ha intrigado la fascinante historia de la Torre de Babel y las enseñanzas que podemos extraer sobre la humildad, la importancia de la colaboración y el respeto hacia los designios divinos, entonces este es el momento de profundizar aún más en estas historias que han moldeado la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones.
Así, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos, donde seguiremos explorando los misterios y las lecciones de las narraciones bíblicas. Únete a nuestra comunidad y continúa este viaje de descubrimiento y reflexión.